¿Qué se sentirá que te llamen el mejor prospecto de la historia y luego caer de forma escandalosa ante los ojos de todo el mundo? Antes de debutar, Aaron Pico ya tenía un contrato con Nike. Lo patrocinaba el equipo olímpico de Estados Unidos. Dejó la preparatoria para entrenar viajando por el mundo. Bellator le hizo un contrato especial donde le pagó durante años sin tener una sola pelea. Y todo esto antes de los 19 años. ¿Pero qué hacía tan especial a Aaron Pico? ¿Y por qué finalmente no pudo brillar? El tema es que Aaron Pico era el peleador perfecto. Para muchos el mejor prospecto juvenil de la historia. A los 4 años empezó con lucha y a los 10 ya estaba boxeando. En 2009 ganó el campeonato junior de guantes dorados y como luchador llegó a ser considerado el mejor libra por libra del país. Te lo resumo con que era un auténtico fenómeno ganando torneos internacionales de lucha, torneos nacionales de boxeo y pancration. Empezó a cursar la preparatoria en línea para poder viajar por el mundo y tener el mejor entrenamiento posible. Esos viajes eran patrocinados por el Comité Olímpico, ya que tenían la esperanza de que en el futuro Aaron Pico fuera medallista. Es decir, que desde adolescente ya tenía la vida de atleta de élite. En esos años estaba enfocado en su carrera como luchador, pero como también tenía gran nivel de boxeo y entrenamiento de otras marciales, las MMA siempre fueron un objetivo. Sin embargo, primero quería ser campeón olímpico. En las Olimpiadas de Río 2016 ganaré mi medalla y tendré 23 años. Aún seré joven para las MMA, decía Pico. A los 18 fue cuando firmó un contrato de exclusividad con Nike para usar sus zapatillas en su carrera de wrestling. A los 19 entró a las pruebas para quedar en el equipo olímpico, lo cual ya era una hazaña por sí mismo, porque nadie menor de 20 había quedado en el equipo olímpico de lucha desde 1976. Pico libró una batalla reñida en la final del torneo de 65 kilogramos. Empató el tercer combate de la serie al mejor de 3 ante el ex campeón de la NCAA, Frank Molinaro. Pero bajo las reglas de Freestyle Wrestling Internacional, en caso de empate, el primer criterio de desempate es el luchador que haya ejecutado la acción de mayor puntuación durante el encuentro. Y en este caso, había sido Molinaro. Se quedó a nada de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Literal, por una regla de desempate no pasó él. Así que como no lo consiguió, ahora era momento de enfocarse en las MMA. 2 años atrás, cuando tenía 17, había firmado un trato con Bellator. Era 2014 y el plan era que debutara en MMA a partir de 2016. Ya fuera después de los Juegos Olímpicos o si no lograba clasificar al equipo. Así que con este contrato le pagaron durante años sin pelear, solo porque sentían que Pico era tan buen prospecto que no podían dejarlo ir. De hecho, pensaban que era el mejor prospecto de todos. Con toda esa anticipación, con todos los antecedentes de Pico como atleta élite, no solo se esperaba que tuviera una buena carrera. Muchos esperaban que fuera el mejor en la historia de Bellator y probablemente el mejor de la historia de las MMA. Una nueva generación de peleador. Imagina que en algún momento fue considerado el mejor luchador de Estados Unidos y también fue considerado el mejor boxeador de Estados Unidos. 2 disciplinas totalmente diferentes, pero eso hablaba del talento y disciplina del joven prodigio. Así pues, llegó por fin el día tan esperado por Bellator y por el mundo. El debut del gran prospecto estrella Aaron Pico. 24 de enero del 2017. Aaron Pico hace su debut profesional sin ninguna pelea amateur. Tiene su primera pelea en uno de los eventos más importantes de la historia de Bellator. El primer evento en Nueva York, en el mítico Madison Square Garden. Y Aaron Pico, sin ninguna pelea profesional, está en la cartelera principal del pago por evento. Va contra un peleador que ya tiene 10 peleas, un buen récord de 8-2, pero en teoría era un riesgo calculado. La pelea comenzó y el nuevo rey de las MMA empezó su ataque.
Con tan solo 10 segundos de pelea, Pico tiró golpes de manera salvaje. Lo contraatacaron con un upper que lo derriba. Inmediatamente su oponente se abalanza sobre él y unos segundos después lo finaliza con un estrangulamiento. La gran estrella, el joven al que le invirtieron dinero por años, lo pusieron en el escenario más importante posible y perdió de manera escandalosa en tan solo 24 segundos. El escenario no podría ser peor. ¿Sería que Pico entonces no es ni una pizca de lo que prometía? ¿Se podrían culpar a los nervios o la presión que habían puesto sobre él por su esperado debut? La respuesta la obtendríamos pronto. Para su siguiente pelea bajó de categoría y también bajó en el nivel del oponente. Pero esta vez, en Bellator 183, Aarón Pico ganó con creces. Noqueó de un puñetazo a Justin Lin y los dirigentes de Bellator respiraron un poco. No todo estaba perdido. En sus siguientes 3 peleas también noqueó de manera espectacular a todos en el primer asalto. Se empezó a caracterizar por esa agresividad, terminando a todos sus oponentes con un knockout tempranero. El hype estaba de vuelta. Aquella primera derrota había quedado atrás. Bellator estaba listo para darle una pelea eliminatoria por el título, y así llegó como super favorito a su 6ª pelea. Su rival, Henry Corrales, un veterano duro con gran pegada y mandíbula comprobada. Era la típica pelea que se usa para saber si un prospecto ya está listo para el campeonato. Y Aarón Pico, con apenas 22 años, decidió hacer lo que había hecho en sus últimas peleas: salir como un misil. En los primeros segundos del combate, Pico conectó con una mano brutal. Corrales se tambaleó. Parecía que la historia se repetiría, que el prospecto volvería a destruir a otro rival en menos de un round. Pero esta vez el plan salió mal. En su impulso por finalizar la pelea, Aarón intercambió de manera descuidada hasta que recibió un tremendo gancho de derecha que le apagó las luces al instante. Fue un knockout devastador. El tipo que había sido promocionado como la futura leyenda de este deporte acababa de perder por segunda vez, y de nuevo de forma brutal. Pero Pico, terco como pocos, no estaba dispuesto a rendirse. Luego de su derrota cambió todo. Se fue a entrenar al legendario gimnasio Jackson Wink. Dejó atrás parte de su entorno original y por primera vez decidió no ser solo un peleador que entra a matar, sino un peleador inteligente, con estrategia, capaz de usar su lucha y su control para ganar rounds. Para su siguiente combate, Bellator dejó de ser paciente con Pico. Lo pusieron contra otra estrella en ascenso para ver cuál de los dos sobrevivía: Adam Boric, un invicto de 12-0 con una base de striking muy refinada. Pico empezó bien, logró derribos, controló la pelea, se notó el cambio de gimnasio. Incluso pasó del primer round, cosa que no había hecho desde su debut. Ya era un peleador un poco más estratégico, iba ganando la pelea, pero en un momento todo se derrumbó. En un abrir y cerrar de ojos fue cazado con una rodilla voladora que lo dejó inconsciente en el acto. Otra derrota, tercera vez que lo finalizaban. Para muchos, esto sería una señal de que el chico simplemente no estaba hecho para las MMA. No era la estrella que nos prometieron, y con un récord de 4-3, probablemente no tenía nada de especial. Pero entonces Pico hizo lo que los grandes hacen cuando fallan: se detuvo. Por primera vez se tomó un año antes de regresar para seguir puliendo sus habilidades. En 2020 Pico volvió renovado. En sus siguientes peleas comenzó a mostrar una versión mucho más madura, más paciente. Empezó a mezclar derribos brutales, control de piso y un striking más calculado. Ya no era solo el peleador explosivo que quería destruir a todos en un minuto. Ahora era un artista marcial. Entre 2020 y 2022 encadenó 6 victorias, mostrando su dominio en todos los aspectos del juego. Lo vimos aplastar a peleadores como Aiden Lee, el invicto Justin González y Adley Edwards. A este último lo venció después de que Bellator renovara su contrato, poniendo de nuevo un voto de confianza en el Chico Maravilla. Su estilo de pelea había evolucionado.
En esa racha ganó por primera vez en el segundo round, ganó por primera vez por sumisión y también ganó por primera vez por decisión. Ya no era ese peleador loco por terminar a sus rivales en el primer minuto. Con esta evolución empezaba a aparecer ese campeón que todos habían imaginado. Pero justo cuando todo se estaba alineando, otra vez el destino tenía otros planes. En octubre del 2022, en el evento Bellator 286, enfrentó a Jeremy Kennedy. Era una pelea importante, quizás una que lo posicionaría cerca del cinturón. Pero en el primer round, al lanzar un golpe, Pico se lesionó el hombro de forma extraña. Se dislocó y en lugar de rendirse, intentó pelear con un solo brazo. Incluso intentó de todo para que su esquina se lo colocara de vuelta en su lugar. Fue una escena desesperante. Pico quería seguir peleando, pero era evidente que no podía continuar. Perdió por TKO médico. Ahora no fue por falta de nivel o por descuido, sino por una maldita circunstancia. Cuarta derrota por finalización, pero aún así, Pico no se rindió. Se rehabilitó, volvió y en 2023 ganó sus 2 peleas. Estaba 8-1 en sus últimos 9 combates y recordando que esa derrota fue por lesión. Este era el mejor momento de Pico. 27 años y un récord de 12-4, pero entonces ese mismo año Bellator fue comprada por PFL, dejando a todos los peleadores con la incertidumbre de qué pasaría con sus carreras. Eventualmente PFL anunció el último evento bajo la marca de Bellator, un evento que enfrentaría a los campeones de PFL contra los campeones de Bellator, y ahí Aaron Pico tendría la oportunidad de vengar su derrota contra Henry Corrales, el que lo había noqueado por primera vez 5 años atrás. Pico lo dominó de principio a fin, no dejó dudas, fue su momento de redención. Sin embargo, aquí empezaron los problemas con PFL. Muchos peleadores de Bellator alzaron la voz con quejas porque PFL simplemente no les ofrecía peleas. Pico peleó en febrero del 2024, pero después de eso, nada. Afortunadamente, el contrato que había firmado años atrás terminaba en diciembre del 2024. Y así, en el año 2025, fue como UFC pudo adquirir los servicios del que alguna vez fue llamado el mejor prospecto de la historia. Aaron Pico está a pocas semanas de hacer el gran debut en la promotora más importante. Aún es joven, tiene 28 años, pero ya no es ningún novato. Por eso hay bastante hype detrás de este peleador, sobre todo recordando sus grandes éxitos de joven. Y también pensando en que quizás Bellator tiene algo de culpa por esas primeras derrotas, ya que puede ser que hayan apresurado su proceso sabiendo que no tenía ni una sola pelea profesional cuando lo firmaron. Sin embargo, en UFC tampoco están siendo pacientes con él. Lo pusieron directamente contra el contendiente más peligroso del peso pluma, el que nadie quiere enfrentar, el que muchos piensan que ya debería ser campeón, pero que todavía no ha tenido esa oportunidad. El ruso invicto de 19-0, Movsar Evloev. Por eso esta pelea es tan emocionante y responderá a muchas preguntas. El que la gane casi seguro tendrá la pelea por el campeonato. ¿Crees que Aaron Pico por fin podrá brillar en la élite y que cumplirá esas irreales expectativas que desde que tenía 17 se pusieron sobre él?